Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es miércoles 22 de abril de 2026. Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. En esta ocasión vamos a hablar sobre doña Manuela Inurreta de Del Rivero, esta importante mujer paliseña que fue la protagonista de la construcción del Parque Benito Juárez García y que nació justamente el 19 de abril de 1872 y hoy, cuando se cumplen ya 153 años de su nacimiento, pues queremos recordarla por sus obras, por sus acciones, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Pues para hablar de doña Manuela Inurreta de Del Rivero, es importante mencionar que la participación de las mujeres paliseñas fueron las que hicieron posible la construcción del Parque Benito Juárez García. Por esa razón merecen una distinción histórica, pues ellas, con su inagotable entusiasmo, hicieron realidad un sueño acariciado por las generaciones que les antecedieron. Son múltiples las anécdotas que se pueden narrar respecto a las formas en que se acopiaban los recursos destinados a la terminación del parque. La versión seguramente más elocuente es la que describe la propia señora Manuela Inurreta en su informe que leyó el día de la entrega del parque. Una de las notas más simpáticas decía: en la lucha que se sostenía contra la escasez de recursos fue la recolección que hacía la comisión recaudadora de señoritas, quienes, despojándose de la timidez características en el bello sexo, estaba vigilante de todo forastero que nos visitaba, y lo asaltaban en toda forma, esgrimiendo por todas armas sus encantadoras sonrisas, talento y exquisitas maneras con las que conquistaban voluntades, y no había quien se resistiera al ataque de tan seductoras batalladoras, que obtenían siempre el triunfo recaudando buenas cantidades de dinero. Recordemos que a principio de 1903, decía doña Manuela, todavía faltaban muchas cosas por hacerle al Parque Benito Juárez: el enladrillado, el enrejado, las puertas, los faroles, el monumento y el busto a Juárez, es decir, toda la parte ornamental, lo que le daría vida y sentido al jardín. Hubo un poco de desánimo en ese momento. Fue entonces cuando don Eduardo del Rivero Heredia, que era el esposo de doña Manuelita y que en ese momento histórico era presidente municipal, mostrando el cariño por su pueblo, tomó la decisión de invertir parte de su peculio hasta lograr la conclusión de la obra a mediados del año de 1904. El proyecto fue encargado al ingeniero Enrique Cárdenas Buenfil, quien además tuvo la responsabilidad de diseñar y dirigir la obra. El día de la inauguración del parque, que sucedió el 5 de mayo de 1906, doña Manuela Inurreta leyó un informe compuesto de dos partes. La primera integra un discurso histórico, vivo y elocuente. La segunda contiene la demostración pormenorizada de los ingresos y de los egresos. En la primera realiza un análisis histórico, crítico y práctico respecto al significado del parque como centro de convivencia social. Sabía que al acto concurrirían no solamente los representantes políticos, sino también hacendados y acaudalados hombres de negocios. A ellos se dirigió directamente y sin ambajes les dijo lo siguiente: señores, hace 4 años aún que este lugar en el que se ostenta hoy airoso y gallardo el Parque Benito Juárez no era más que un terreno desigual y pantanoso, en cuyo centro enladrillado había 4 asientos de tosca piedra, y en el medio de estos se elevaba un ridículo zócalo que sostenía un farol que con su mortecina luz daba un aspecto tétrico a la escueta plaza. En este sitio, que como recordaréis era conocido con el pomposo nombre de Glorieta, fue el único centro de reunión por espacio de muchos años, y a él acudieron 3 o 4 generaciones a solazarse con el triste y la triste perspectiva que a su vista se ofrecía, porque no existían para admirarlas ni las galas de la naturaleza, ni la obra de las manos de los hombres, y a respirar el ambiente envenenado por las miasmas que se desprendían de los innúmeros hoyancos que había y que retenían estancadas y corrompidas todo el año las aguas de la estación de lluvias. Seguidamente esboza
cómo se vivía en la época del palo de tinte y la situación prevaleciente luego de que ese periodo se colapsa y sobreviene entonces la crisis económica. Cuentan las viejas crónicas que en esa época nuestra hoy abatida y desierta Palizada, se refiere a ese momento, aunque está parecido al de hoy, era el núcleo de infinitos y pingües negocios y que el oro corría raudales de mano en mano, al grado de que una onza de 16 pesos con dificultad podía cambiarse por 12 pesos plata. En esa venturosa época, en que podían contarse sin esfuerzo 100 familias ricas y 20 casas de comercio que giraban fuertes capitales, no hubo un cerebro que concibiera la idea de formar un jardín. No digo suntuoso, siquiera hubiera sido modesto, a pesar de que muy bien podían haberse hecho los cimientos de él con onzas de oro. Es decir, el discurso no solamente es interesante desde el punto de vista histórico, sino lo es también por el análisis crítico y certero. Enjuicia la conducta de los hombres, les recrimina cómo el dinero solo les pudo servir para embrutecerlos. Y llanamente les dijo, no hubo un cerebro capaz de concebir la idea de construir algo verdaderamente útil para embellecer al pueblo. Denota como en ese tiempo había mucha rusticidad y egoísmo en el pensamiento de los hombres. Doña Manuela no se detiene y ataca con justificada inteligencia, porque dijo de que la morosidad ni la ausencia de los valores culturales, y en otro párrafo arremete diciéndoles, esto sin embargo no es raro, porque es propio de nuestro nacional carácter atender de preferencia a lo superfluo y olvidar lo que es verdaderamente útil, y más todavía si la fortuna nos dispensa sus dones, porque entonces solo nos preocupamos el efímero placer que nos da el arrullo engañosamente y nos adormece hasta que la mano helada de la necesidad hiere nuestros párpados y despertamos bruscamente a la realidad en medio del vacío desconsolador que nos formó nuestra disipación e inexperiencia. Con elegancia, pero sin faltar a la verdad, doña Manuela les habló así a los hombres pudientes de aquel momento histórico en el que pudieron construirse no solamente un jardín, sino un teatro, un museo y un paseo majestuoso. Pero su propósito también fue ahondar en la conciencia de los allí reunidos, porque no se volviese a caer en el descuido y en el abandono de las cosas que embellecen la fisonomía y además inciden en la cultura de los pueblos. Esa fue doña Manuela Inurreta de Del Rivero, y hoy, en los 153 años de su nacimiento, queremos recordarlo por sus obras, porque esas personas han dejado una huella imborrable en nuestro pueblo, y sobre todo tratándose de mujeres valiosas, mexicanas y paliseñas, porque son orgullosamente de nuestro terruño. Les agradezco mucho todos los comentarios que nos han hecho llegar. Créanme que los aprecio verdaderamente. No tengo tiempo de darlos a conocer porque el espacio ya se reduce en el tiempo que tenemos destinado, pero seguiremos siempre en contacto. Hasta aquí el día de hoy, Palizada en la Crónica. Nos vemos en la próxima. Vale.